Historia del Club Atlético River Plate. 1901. Dos clubes vecinos del barrio de La Boca, La Rosales y Santa Rosa, se unen en la zona de las Carboneras Wilson, Dársena Sur, actual Isla de Marchi, y forman un club al que deciden llamar River Plate, inspirados en la inscripción de los cajones del puerto con la inscripción de River Plate, pero especialmente por iniciar el club su vida frente al Río de la Plata, según argumentó su fundador y primer presidente, Leopoldo Bar. El 25 de mayo de 1901 en la imprenta de Francisco Gentile, de la calle Almirante Brown 927, se fundó el Club Atlético River Plate. La primera camiseta nació del ingenio y la necesidad, sin posibilidad económicas para comprarlas, decidieron utilizar camisas blancas a las que les abrocharon con alfileres de gancho cintas rojas, utilizadas en el carnaval anterior en la carroza llamada Los Habitantes del Infierno. La primera cancha se levanta del lado este de la Dársena Sur, junto a las Carboneras Wilson. 1904. En 1904 el campo de juego de River se establece, entre las calles Alegría, hoy Villafañe, Pedro de Mendoza, Industria, hoy Aristóbulo del Valle, y Gaboto. Años más tarde ese terreno fue ocupado por la primera fábrica de automotores Ford. 1905. River Plate se inscribe para participar oficialmente en los torneos de fútbol. 1906. River es desalojado de su predio en la Dársena Sur por orden del Ministerio de Agricultura. El club se instala en Sarandí, al otro lado del riachuelo, donde jugaría en el año 1907. 1907. Durante el torneo de 1907 River Plate juega en la cancha del Sport Club de Sarandí, ubicada cerca de la estación Puente Chico del tramway eléctrico a Quilmes. Ese año alcanzó la final por el ascenso a Primera División, pero perdió 1-0 el partido decisivo con Nacional de Floresta, que integraban los empleados de la tienda Gatti Chávez. 1908. El club vuelve a Dársena Sur, a la cancha abandonada en 1906. Regresa al antiguo campo de juego de la Dársena Sur, lo que significa una gran alegría para los jugadores e hinchas. 27 de diciembre. River Plate asciende a Primera División, ganando tal derecho en el campo de juego. En la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, vence a Racing Club 2-1 en el partido decisivo, con un gol de Silvio Politano desde 40 metros. El partido es impugnado por Racing debido a que en el segundo gol de River los hinchas ingresaron a la cancha para festejar con los jugadores. Vuelven a jugar y gana River 7-0, con 2 goles de Grifero, 2 de Politano, 2 de Chiappe y 1 de Abaca Gómez. 1909. El 2 de mayo de 1909 River debutó en Primera División en su cancha de la Dársena Sur, con una goleada 5-0 a Argentino de Quilmes. River es subcampeón del torneo y derrota por primera vez al poderoso Alumni de los hermanos Brown, 9 veces campeón entre 1901 y 1911. Elías Fernández, primer wing izquierdo que se destacó en River, y parte del ascenso millonario a Primera División en 1908, fue el primer jugador de River cedido a la selección nacional. Debuta el 19 de septiembre de 1909, ante Uruguay con un 2-2. 1913. El 12 de julio Carlos Isola hizo su debut en River Plate, es considerado una figura trascendental del club en la época del amateurismo. Nació como jugador de campo y terminó de arquero. Convirtió 3 goles. Jugó en la selección y fue su capitán. El 24 de agosto de 1913 se juega en la cancha de Racing en Avellaneda el primer partido oficial entre River y Boca. River vence a Boca por 2-1, el primer gol lo hizo Cándido García, de River, y Antonio Ameal el segundo. Cándido García fue un ícono riverplatense en el amateurismo, caudillo por naturaleza durante más de 12 años, quizás el primer gran ídolo de River. El 13 de marzo de 1913 un ciclón arrasó con todas las instalaciones de River en la Dársena Sur.
Los socios se abocaron a la reconstrucción, pero el jefe de movimientos del puerto de Buenos Aires ordenó el desalojo. Para el torneo del año siguiente, alquila provisoriamente la cancha de Ferro en Caballito. 1914. River campeón Copa Competencia, primer título nacional. Clasificado como el mejor de Buenos Aires, vence al mejor de Rosario, Newell's Old Boys, por 4-0. Alberto Peney, Rodolfo Fraga Patrao, Cándido García y Juan Cebesi fueron los goleadores. River también obtiene su primer trofeo internacional, la Copa Captai Competition, también llamada Chevalier Boutel, un certamen disputado anualmente entre equipos campeones de las Copa Competencia de Argentina y Uruguay. Vence al Club Bristol de Montevideo por 1-0 con gol de Gianetto. 1915. En 1915 River regresó a la Dársena Sur, a un terreno alquilado al empresario naviero Nicolás Mianovich que estaba ubicado entre las calles Aristóbulo del Valle, Pedro de Mendoza, Pinzón y Gaboto, contiguo al que había ocupado hasta 1913. Allí construyó un importante estadio para 10.000 espectadores. El primer partido oficial fue el 16 de mayo. River 5, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 0. 19 de mayo. Primer encuentro eliminatorio entre River y Boca de la historia, por la Copa Competencia de 1915. River elimina a Boca ganándole 4-2, los goles de Chiappe, Simons, Peney y Fraga. 1918. River elimina a Boca por segunda vez. Es en la Copa Competencia, octavos de final, River se impone 1-0 con un gol de José Layolo en la cancha de Racing. 1920. River obtiene su primer y único título de liga en la era amateur, al quedarse con el primer puesto de la Asociación Amateurs de Fútbol. Se corona el 9 de enero de 1921, 2-0 a Quilmes en la cancha de Independiente, y de esta manera consigue su primer título en Primera División. Los goles son convertidos por Cándido García y Tomás Galancino. 1923. Los dirigentes de River fueron alertados en 1922 de que el terreno donde estaba el estadio, junto a otras manzanas linderas, podría verse afectado por la construcción de un puerto en la boca. Además, el predio era chico y no permitía el desarrollo de otras actividades deportivas. Tomaron la decisión de dejar el barrio, y le alquilaron al Ferrocarril del Pacífico la manzana ubicada en Recoleta entre las calles Alvear, Tagle, Centenario y Austria, en la que construyeron un estadio para 50.000 personas. Juega su último partido en el predio que venía utilizando el 18 de marzo, ganó River a Estudiantes de Buenos Aires 2-0. El 20 de mayo River inaugura el nuevo estadio ante una multitud contra Peñarol, vence River 2-1. 1931. Con el inicio del profesionalismo River compra a Carlos Peuchele, proveniente de Sportivo Buenos Aires, por 10.000 pesos y obtiene un apodo que sigue vigente hasta la actualidad. Millonarios. Vicente Locaso entra en la historia de River Plate debido a que convirtió el primer gol de River en el profesionalismo, el mismo, significó la victoria por 1-0 frente a Atlanta en cancha de estos últimos. 1932. El club adquiere el pase de Bernabé Ferreira, proveniente de Tigre, en 35.000 pesos, una cifra que nadie había pagado hasta ese momento y que reafirmó al club llevar el apodo de millonario. Bernabé se transforma en la sensación y en el goleador del torneo con 43 tantos. River sale campeón el 20 de noviembre, vence a Independiente por 3-0 en el partido desempate del primer puesto con tantos de Ferreira, Peuchele y Satelli, así obtiene su primer título de la era profesional. El 4 de diciembre River sale campeón de la Copa Competencia 1932, primera Copa Nacional del Profesionalismo, vence en la final a Estudiantes de La Plata por 3-1, con 2 goles de Bernabé Ferreira y 1 de Peuchele. 1933. El 19 de noviembre, en la última fecha del torneo,
River derrota a Boca por 3-1, con 2 goles de Bernabé y 1 de Manuel Nono Ferreira. Resultado que le impidió al conjunto boquense asegurarse el título, el cual terminaría en manos de San Lorenzo de Almagro. 1935. Del 3 al 24 de febrero realiza una exitosa gira en Brasil. River Plate disputa 6 partidos, gana 4 y pierde 2. Golea a Vasco da Gama y a Botafogo, le gana 3-1 a Corinthians y 2-1 a Palestra Italia, actual Palmeiras. Solo cae con San Pablo 2-1 y con una selección de la Confederación Brasileña de Deportes por 2-1. Es en esta gira que hace su aparición, extraoficialmente, José Manuel Moreno, quien lo hace oficialmente el 17 de marzo, frente a Platense, marcando el primer gol de la victoria 2-1. Será, para muchos, el mejor jugador del mundo de su época, marcará 180 goles y obtendrá un total de 14 consagraciones, 6 torneos locales, 4 copas locales y otros 4 trofeos internacionales. 28 de julio. El gran Adolfo Pedernera, con solo 16 años debuta con la camiseta millonaria, enfrentando a Ferrocarril Oeste en un empate 1-1. Será el cerebro del equipo más icónico del fútbol argentino, La Máquina. 1936. El 27 de septiembre comienza la construcción del Estadio Monumental. Las obras están a cargo del estudio Aslan y Ezcurra. El sábado 5 de diciembre de 1936, a la noche, River sale campeón de la Copa Campeonato, segundo torneo del año, en su cancha de Palermo. Lo hace en la anteúltima fecha del torneo. Por ser partido nocturno se juega con una pelota a la que se pinta de blanco, para mejor visibilidad. River vence 5-1 a Quilmes con 2 goles de Rongo, reemplazante de Bernabé, 1 de Carlos Peuchele, 1 en contra de Pronato y el restante de Adolfo Pedernera, un gol olímpico, que es el primero en la historia de River. Bernabé Ferreira fue el goleador del campeonato con 14 goles. El 20 de diciembre en cancha de Independiente, para dirimir al campeón del año y clasificar a la Copa Aldao, se juega la Copa de Oro. River vence a San Lorenzo, campeón de la Copa de Honor, primer torneo de 1936. El resultado final fue 4-2, con 2 goles de Renato Cesarini, uno de Alberto Chividini y el otro de Adolfo Pedernera. 1937. El 20 de marzo se corona campeón de la Copa Aldao 1936, vence a Peñarol en el Centenario 5-1, con 2 goles de Pedernera, 2 de Bernabé Ferreira y el otro de Peuchele. El 30 de diciembre River es campeón del torneo local. El equipo supera la barrera de los 100 tantos, anotó 106 veces. Se consagra bicampeón tras golear a Argentinos Juniors por 6-0, es el último título obtenido en Alvear y Tagle. 1938. El 8 de enero River es campeón de la Copa Carlos Ibarguren, que enfrentaba al campeón de Primera División 1937 contra el campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol 1937, Rosario Central. Fue 5-0. 3 goles de Bernabé Ferreira, 1 de Pedernera y 1 de José Manuel Moreno. El 15 de enero es campeón de la Copa Aldao 1937, vence a Peñarol en el Centenario 5-2, 2 goles de Bernabé Ferreira, los demás Pedernera, Basqueto y José Manuel Moreno. Es el sexto y último título como técnico del húngaro Emérico Hirsch. El 26 de mayo se inaugura el Monumental ante 70.000 personas, con un amistoso entre River y Peñarol. El conjunto local vence por 3-1 y Carlos Peuchele anota el primer tanto. 1939. En febrero River vence por tercera vez a Boca en un partido definitorio, es el desempate por el primer puesto de la primera ronda del campeonato, ya concluido, de 1937. Es 5-3 con 2 goles de Rongo, 2 de Basqueto y 1 de Pedernera.
El 18 de junio debuta Ángel Amadeo Labruna ante Estudiantes de La Plata, quien con el tiempo se convertiría en el máximo goleador con 294 tantos, que son 317 considerando los internacionales con River y la selección. 1941. Nace la máquina. El 21 de septiembre el director técnico Renato Cesarini, por recomendación de Carlos Peuchele, decidió afrontar el clásico ante Independiente con Adolfo Pedernera en el centro del ataque, junto a sus compañeros Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Aristóbulo de Ambrosi. Para la temporada siguiente fue reemplazado por Félix Lustó. Ganó River 4-0 y daba comienzo al equipo más legendario de la Argentina. El 19 de octubre golea a Boca por 5-1 con tantos de Labruna, Pedernera, Moreno y 2 de Ambrosi. Esa paliza futbolística le permitió al millonario mantener la ventaja de 2 puntos con San Lorenzo a una fecha del final. Las crónicas de la época aseguran que la diferencia pudo haber sido aún mayor, pero los dirigidos por Renato Cesarini se regodearon con toques y jugadas de lujo ante la excitación de su público. El 26 de octubre River sale campeón. El partido consagratorio es contra Estudiantes de La Plata, 3-1 de visitantes. El 2 de noviembre sale campeón de la Copa Adrián Escobar, torneo relámpago final de la temporada 1941, entre los 7 mejores de la temporada. Vence en la final a Huracán 1-0. 1942. En la semifinal de la Copa Escobar River elimina a Boca por cuarta vez y llega a la final. En este caso se había acordado que en última instancia, con el score igualado, pasaría a la final quien hubiera tenido más córners a favor. También aquí se impuso River. 3-2. El 22 de marzo River es campeón de la Copa Ibargur en 1941. Vence al campeón de Rosario, Newell's Old Boys, 3-0. Goles de Pedernera, Labruna y D'Alessandro. La máquina en su esplendor. 28 de junio de 1942. Debuta Félix Lustó en la primera de River y queda conformada la delantera con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Fue triunfo 1-0 frente a Platense en el Monumental, con gol de Moreno. El 8 de noviembre River sale bicampeón. Empata 2-2 frente a Boca en la Bombonera y se asegura el primer puesto del certamen. Los ceneices ganaban 2-0, pero con 2 tantos de Adolfo Pedernera empata. Es vuelta olímpica en la Boca. El 5 de diciembre sale campeón de la Copa Aldao por tercera vez, corresponde a la edición de 1941, vence a Nacional de Uruguay por un 7-2 global. 6-1 y 1-1 los dos partidos, 4 de Labruna y 3 de Roberto D'Alessandro. 1943. 4 de abril. River campeón de la Copa Ibargur en 1942. Vence al campeón del Campeonato Argentino de Interligas, Liga Cordobesa, por 7-0. Los goles son 2 de Lustó, 2 de Ambrosi, Pedernera, Labruna y Moreno. 1945. 6 de mayo de 1945. Amadeo Carrizo disputa su primer partido oficial en la máxima categoría de River. Así, quien se convertiría en presidente honorario del club y en una gloria del arco a nivel nacional y mundial, empezó a escribir las primeras páginas de una historia gloriosa con la banda. River le gana 2-1 a Independiente. 24 de junio. Néstor Pipo Rossi debuta contra Racing en una victoria por 2-0. Será destacado volante central de nuestro fútbol durante las décadas del 40 y 50, dejando una huella imborrable en River. 15 de julio. Debuta en Primera División, contra Huracán, quien sin duda sería con el paso del tiempo uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, Alfredo Di Stéfano. El 25 de noviembre River es campeón, vence a Chacarita por 2-0 en el Monumental y dio una nueva vuelta olímpica. Ángel Labruna fue el goleador del certamen con 24 tantos. 6 y 11 de diciembre de 1945,
River es campeón por cuarta vez de la Copa Aldao, en la edición 1945. Vence 2-1 y 3-2 a Peñarol. Labruna mete los 5 goles. 1947. Tras competir un año en Huracán, Alfredo Di Stéfano retorna al club. Es su mejor temporada en el fútbol local, coronándose goleador del torneo con 27 tantos. 9 de noviembre. River es campeón, derrota a Rosario Central por 4-0. Los tantos millonarios fueron marcados por Di Stéfano, Labruna, Lustó y Martínez. Entre el 19 y el 22 de noviembre River es campeón de la Copa Aldao por quinta vez. Vence a Nacional de Uruguay por 4-3 y 3-1. Los goleadores en los dos partidos fueron Labruna con 3 goles, Hugo Reyes 3 y Di Stéfano el restante. River termina siendo el más ganador de la mejor Copa Internacional de Sudamérica hasta la creación de la Libertadores con 5 títulos, Nacional tiene 3, Racing e Independiente 2, mientras que San Lorenzo y Peñarol tienen 1. Aún queda por reconocerse, por parte de la AFA, la Copa Aldao edición 1957 cuya única final ganó River, en Uruguay, 2-1. 1949. 26 de mayo. Después de la tragedia de Superga, accidente de aviación en el que el 4 de mayo de 1949 fallecieron el primer equipo del Torino, la dirigencia que iba a bordo, periodistas y tripulación que regresaban desde Lisboa después de jugar un partido amistoso con el club Benfica. River Plate se ofreció para jugar un partido amistoso a beneficio de los familiares de las víctimas. Este accidente conmocionó al mundo entero y cuando la terrible noticia llegó a Sudamérica, Antonio Vespucio Liberti, presidente millonario, no dudó en ofrecer al equipo titular para jugar un amistoso en homenaje a las víctimas del siniestro y donar lo recaudado para sus familias, dejando a la división reserva para disputar el campeonato local. El resultado fue 2-2. Con goles de Labruna y Di Stéfano para los argentinos, los que fueron largamente ovacionados en agradecimiento a su gran gesto. A partir de ese momento, se forjó una amistad entre ambas instituciones. 1950. 28 de marzo, River compra a Nacional de Uruguay a Walter Gómez. Se quedó en River hasta 1955, lapso en el cual jugó 140 partidos, anotó 74 goles y ganó los campeonatos de Primera División de 1952, 1953, 1955 y la Copa Ibargüen en 1952. Uno de los jugadores más notables de la historia riverplatense. 1951. Se comienza a gestar la segunda máquina, o maquinita. River invierte en 2 figuras que serán vitales en los años venideros. Alfredo Pérez y Santiago Vernaza. Eliseo Prado, de las inferiores, se afirma en la primera. Se destacan Walter Gómez, Ángel Labruna y Félix Lustó. También Amadeo Carrizo, Norberto Giacono y Zárate, entre otros. Su director técnico fue José María Minella. Sobre fin de 1951 e inicios de 1952 River realiza una gira brillante por Europa, 15 partidos jugados, 7 triunfos, 7 empates y una sola derrota. Venciendo entre otros al Real Madrid y al Manchester City en lo que fue la primera victoria de un equipo nacional en Inglaterra. 1952. 8 de noviembre. River vence a Boca 3-1 en el Monumental. Félix Lustó mete un gol olímpico y los otros 2 de Walter Gómez, gran figura. El 29 de noviembre River vuelve a ser campeón, vence 1-0 a Newell's en Rosario. Es el primer título de la maquinita. Santiago Vernaza es el goleador con 17 tantos. 1953. 21 de junio. Con una victoria contra Platense por 3-2 se retira Norberto Pacha Giacono. Jugó en River entre 1939 y 1953, gran defensor integrante de la máquina.
y entre los 10 jugadores con más presencias en el club. 22 de noviembre. River es bicampeón. Faltando 2 fechas para el fin del torneo, River se asegura el primer lugar al vencer a Racing por 2-1 con tantos de Labruna y Vernaza, y se consagra en la última fecha contra Newell's con goles de Vernaza y Walter Gómez. Eliseo Prado es el goleador de River en el torneo, con 21 goles. (1954) 4 de abril, arranca el torneo local y River golea a Lanús en Núñez por 5-2. El uruguayo Walter Gómez convierte 4 goles en 21 minutos para la goleada y el restante lo hace un debutante en partidos oficiales, que sería estrella mundial en los años venideros, Enrique Omar Sívori, que hace su presentación oficial en la banda roja a sus 17 años, tras la insistencia de Renato Cesarini a su director técnico en inferiores, Pepe Minella. El 9 de julio River es campeón de la Copa Ibarguren edición 1952. Tras el 1-1 en Santiago, con gol de Walter Gómez, comparte título con Liga Cultural de Fútbol de Santiago del Estero, campeón del interior del país. 18 de julio. En La Boca, River vence al equipo local, en una tarde donde no pueden jugar Walter Gómez, lesionado, y Labruna por el fallecimiento de su padre. Pepe Minella, el DT, apela a 2 pibes de inferiores, Enrique Sívori y a un debutante Norberto Menéndez, que asombran a todos con su desparpajo y soltura. En el minuto 89 explota el sector visitante, llega el gol de Eliseo Prado para el 1-0 de River festejado por la gente millonaria, que se retira cantando por las calles de La Boca. Un triunfo histórico. 31 de octubre. Boca llega al Monumental con la posibilidad de ser campeón, si se daban algunos resultados, y dar la vuelta en cancha de River. Se encuentra con el gran equipo de los años 50 con todas las luces, y lo que se lleva del Monumental es una paliza inolvidable. River gana, gusta y golea. River 3 Boca 0 con 2 goles de Ángel Labruna y 1 de Walter Gómez. En jugada recordable Amadeo Carrizo sale del área, gambetea a Pepino Borello, goleador de Boca. Un River avasallante festeja largamente el triunfo.